Con el ruido abrumador y la constante confusión de la vida cotidiana de hoy, es súper fácil pensar que la paz mental es, bueno, un mito total e inalcanzable. Pero, ¿qué pasaría si la clave para superar todo ese sufrimiento no consistiera en aprender más cosas o sumar más conocimientos, sino en descifrar un misterio fundamental sobre nuestra propia existencia? Hoy vamos a presentar una exploración profunda y sumamente lógica. Es literalmente un viaje directo hacia nuestro interior, guiado por las enseñanzas de uno de los sabios más grandes de la historia de la India. Es hora de descubrir un método tan antiguo como práctico para encontrar la verdadera paz. Vamos a entrar de lleno en esto con una pregunta que rompe por completo nuestros esquemas habituales. A ver, normalmente asumimos que somos este cuerpo físico que se mueve, o los sentidos que experimentan el mundo, o incluso esa vocecita incesante en la cabeza. Pero, si usamos la lógica pura para negar todo eso y decimos, no soy esto, no soy aquello, debe quedar algo que es consciente de esa misma negación, ¿verdad? Esa pura conciencia que permanece firme. ¿Qué es exactamente? Esta pregunta planteó el escenario perfecto para resolver el misterio de nuestra verdadera identidad. El texto original del que extraemos esta tremenda sabiduría fue publicado por Sri Ramanasramam. Y ojo con esto, porque no es el típico tratado filosófico abstracto y aburrido. Cero. Para cualquier persona interesada en la búsqueda espiritual personal, este texto es un manual de instrucciones 100% práctico. Es una guía para la liberación diseñada para quienes buscan claridad lógica ante la confusión. Nos enseña que la ansiada paz interior no llega por un simple golpe de suerte, sino a través de un esfuerzo propio constante y una herramienta llamada indagación del yo. Y claro, para entender el peso de este método, tenemos que conocer la extraordinaria historia de su creador, Sri Ramana Maharshi. Nace en 1879 en la India y a la cortísima edad de 16 años, experimenta una iluminación espontánea y total que lo lleva a renunciar por completo a su vida ordinaria. Viaja a la colina sagrada de Arunachala y pasa la increíble cantidad de 17 años absorto en una cueva, en un estado de conexión tan profundo que casi ni tenía conciencia de su cuerpo. Es en 1902 cuando responde unas preguntas espirituales fundamentales, y de ahí nacen las 28 respuestas legendarias que forman el texto ¿Quién soy yo? Su vida nos da una credibilidad inmensa antes de siquiera tocar la filosofía. Para explicar la raíz misma del sufrimiento, Ramana usa una analogía que es, sinceramente, genial. Imaginemos que caminamos en la oscuridad y de repente vemos una serpiente en el suelo. El miedo y el sufrimiento son inmediatos y reales. Pero al encender la luz, nos damos cuenta de que era solo una cuerda. La cuerda es el sustrato, es la realidad subyacente, y la serpiente es solo la ilusión. El punto crucial aquí es que el sufrimiento humano continuará mientras se tome el mundo ilusorio exterior como la realidad absoluta, ignorando el verdadero ser subyacente. Lógicamente, para conocer la cuerda, la ilusión de la serpiente tiene que desaparecer. Entonces, para deshacer esa ilusión de una vez por todas, primero hay que entender qué es exactamente la mente. Casi siempre pensamos en la mente como si fuera un órgano físico o una especie de caja donde guardamos recuerdos. Pero si lo analizamos con cuidado, la mente es simplemente un poder asombroso compuesto únicamente por pensamientos. No existe tal cosa como una mente separada de los pensamientos mismos. Y de todo ese río incesante de pensamientos, hay uno que siempre salta primero, el pronombre yo. El pensamiento yo es la raíz. Sin él no existirían los conceptos de los demás ni del mundo. Y la forma en que esta mente opera día a día se explica con otra imagen brillante. La analogía de la araña. Así como una araña saca el hilo de su propio cuerpo para tejer una red enorme y luego la vuelve a absorber, nuestra mente hace exactamente lo mismo. Proyecta este mundo abrumador desde sí misma hacia afuera y luego lo vuelve a disolver. Pensemos en el sueño profundo, por ejemplo. No hay pensamientos y por lo tanto no hay mundo. Cuando la mente proyecta el mundo hacia afuera, la verdadera paz interior se oculta. Pero cuando la mente se retrae por completo, el ser verdadero brilla. Esta dinámica nos da la pista clave de hacia dónde apuntar. Y aquí viene la parte práctica. ¿Cómo logramos retraer esa mente? Aquí está el núcleo de toda esta exploración. El método de indagación del yo es una práctica diaria y sumamente simple, literal como un algoritmo. Paso 1. Surge un pensamiento mundano cualquiera. Paso 2. Debemos interceptarlo enseguida preguntando, ¿a quién se le ocurrió este pensamiento? Paso 3, la mente por pura lógica va a responder, a mí. Y el paso 4 es el golpe maestro. Ahí mismo preguntamos, ¿y quién soy yo? Esta cadena tan sencilla corta el pensamiento de raíz, haciendo que la mente regrese a su fuente. No se trata de suprimir ideas violentamente, para nada, sino de cuestionarlas incesantemente. Al aplicar este paso a paso, en realidad estamos combatiendo el peor hábito que causa la fatiga diaria. El texto marca dos estados muy claros. Por un lado tenemos la exteriorización, que es dejar que la atención salga de paseo a través de los sentidos y se pierden todas las distracciones del mundo.
Por otro lado, está la interiorización, que es la práctica deliberada de retener la atención firmemente en el corazón. Mantener la atención en el corazón es el antídoto definitivo. Un gran consejo para lograr esto es usar la respiración o una sensación física en el centro del pecho como ancla. Cada vez que la mente divague hacia los problemas de afuera, simplemente redirigimos el enfoque hacia esa quietud interior. Ahora, ante esta práctica de indagación, es normal que surja una duda. ¿Qué pasa entonces con otras prácticas como el control de la respiración o cantar mantras? El Maharshi enseña que son ayudas súper útiles, pero temporales. Y usa esta imagen increíble. Imaginen que la mente es como un elefante súper inquieto que quiere vagabundear y destrozar todo a su paso. Pero, si se le da una cadena pesada para que la sostenga con la trompa, el elefante se aferra a ella y camina tranquilito. Los mantras y la respiración son exactamente esa cadena. Aquietan la mente en una sola dirección temporalmente, preparando el terreno para que la indagación del yo sea mucho más profunda. Pero cuidado, porque esta batalla interior exige una responsabilidad personal gigantesca. La mente se compara con una fortaleza que está siendo asediada. Mientras queden enemigos, es decir, pensamientos e impresiones pasadas en el interior, van a seguir peleando. Por eso hay que destruirlos incesantemente apenas asoman la cabeza. Y aquí viene una lección que da mucha perspectiva. Dios o un maestro espiritual son como faros de luz, muestran el camino y dan dirección, pero bajo ninguna circunstancia van a caminar por nadie. Alcanzar la liberación exige un esfuerzo propio que debe ser absoluto, tenaz y constante. Y todo este esfuerzo titánico tiene un porqué. Al final, lo que todos buscamos es superar el sufrimiento y ser felices, pero solemos buscar en el lugar menos indicado. El texto explica con muchísima claridad que perseguir objetos mundanos y deseos constantes es como elegir caminar voluntariamente bajo un sol abrasador. Es agotador, duele. En cambio, permanecer en nuestra propia naturaleza, en el verdadero ser sin pensamientos, es como descansar bajo una sombra fresca y perfecta. La mente que no comprende esto corre del sol a la sombra una y otra vez, desgastándose. Quien busca la verdadera claridad elige quedarse en la sombra para siempre. Así llegamos al cierre de este análisis, habiendo desglosado un método increíblemente lógico que proviene de la experiencia de vida de Sri Ramana Maharshi. Vimos cómo la mente crea toda la ilusión del mundo y cómo, a través de la práctica diaria y del propio esfuerzo incesante, esos pensamientos se pueden disolver en el corazón para encontrar esa sombra de paz permanente. Ahora, cerramos nuestra exploración con la misma chispa provocativa del inicio, porque es un misterio que se debe resolver en la propia experiencia. Cuando la fortaleza de la mente finalmente es conquistada, cuando el silencio es absoluto y ni un solo pensamiento se agita, ¿quién es el que queda ahí observando?